Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Jorge Cepeda Patterson, periodista, analista, escritor, que nos tome esta llamada para pues que nos comparta su lectura de cómo está cerrando el proceso electoral. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Jesús, buenas tardes. Muchísimas gracias, Jorge, por aceptar conversar con nosotros. Pues a lo largo de estos últimos meses nos has hecho el favor de compartir tu lectura de cómo va evolucionando el proceso electoral. Ya llegamos al final. ¿Cómo miras que está cerrando la campaña electoral, especialmente la presidencial, Jorge Cepeda? Bueno, un poco con mucho ruido, como es propio de las campañas electorales, pero pese a todos estos incidentes, la verdad, las previsiones que señalan las encuestas hablan más bien de una jornada, que nos espera una jornada electoral que, por lo que toca a la presidencial, por lo menos, será, como se dice, anticlimática, en el sentido de un resultado bastante categórico y limpio, ¿no? Hoy martes salió una andanada de encuestas de los principales diarios, tres en el Excelsior, el Economista, el Universal, y van de 21 a 24 puntos de distancia de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez. Son demasiados, pues. Y por otro lado, porque ha sido extraordinariamente constante esta distancia, no es que se esté moviendo en los últimos días. Quizá la única sorpresa es los 3-4 puntos que ha subido Movimiento Ciudadano, pero incluso eso pues no va en beneficio del segundo lugar, en la medida en que, bueno, de alguna manera se comparten la otra mitad del electorado, ¿no? Así es. Sí, de hecho estaba viendo la que publica El País, que es la encuestadora es Encol, y en julio del año pasado Claudia Sheinbaum tenía 54% de intención de voto y ahora tiene 56%, y Xóchitl Gálvez pasó de 30 a 33% y Movimiento Ciudadano de 16 a 11. Como bien dices, prácticamente casi no se movieron, ¿no? Las tendencias, excepto cuando en algún momento Claudia Sheinbaum tenía más intención del voto en meses pasados. ¿Lo atribuyes a error digamos, de estrategia de la campaña opositora, consistencia de la campaña oficialista? ¿Cómo interpretas, Jorge Cepeda, esta constancia? Yo creo que es un reflejo de la actitud del electorado. Fíjate, López Obrador ganó en el 2018 con el 53% de los votos. Prácticamente la misma cantidad que están anticipando estas encuestas para Xóchitl Gálvez. Es decir, lo que estaría confirmando aquí es que si en el 2018 hubo un vuelco de la mayoría del electorado con una especie de clamor por un cambio de modelo, 6 años después estaría simplemente confirmándose esta voluntad, este impulso. Y por otro lado, confirmaría que lo que haya hecho López Obrador, seguramente para gusto de algunos y disgusto de otros, fue congruente con ese mandato popular que hoy se estaría confirmando este domingo, ¿no? De alguna manera se ha dicho, y se ha dicho bien, que esto es una especie de plebiscito también, esta elección, un descenso en estas proporciones en favor del gobierno del cambio, pues habría significado una especie de decepción o desilusión, ¿no? Parece que no es el caso. Y del otro lado, Rubén, tampoco me parecería justo cargarle la mano en particular a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez. Simplemente está confirmando los bloques. Yo no sé si un candidato mejor o un candidato peor habría fluctuado mucho. No creo que ni para arriba ni para abajo tampoco tanto, ¿eh? Así Porque es. claramente hay un bloque en este país que no está de acuerdo con el gobierno del cambio. Probablemente a algunos les guste a Xóchitl, a algunos otros no les gusta a su propia candidata,
pero es la opción frente a un proyecto político, el de Morena, que muchos no estarán de acuerdo, y difícilmente se habría modificado con un candidato u otro. Dicho lo anterior, también hay que comentar que, pues sí, lo tenían muy arduo, Sí. no solo por los niveles de aprobación de López Obrador, que estarían confirmando en estas cifras, sino también en el hecho de que de entrada la unión, la alianza de esta oposición de partidos que fueron antagónicos durante tantas décadas, enemigos mortales, es decir, los panistas, durante los primeros 50 años de su vida, nacieron en función de la confrontación con el PRI, la crítica al PRI, etcétera. Entonces sí es un maridaje muy forzado que difícilmente podía dar lugar pues a una campaña exitosa, ¿no? Así es. Y por último, es una oposición ya cuando la vemos en perspectiva, que nunca pudo leer que en el 2018 sí había habido un cambio telúrico, es decir, que grandes mayorías de este país habían declarado su inconformidad, su molestia con el modelo anterior. Y lejos de modificarse la oposición frente a este rechazo, simplemente se asumió que la culpa del voto contrario a ellos era responsabilidad de López Obrador y que bastaba con desengañarlo y mostrar la falacia pues de las propuestas obradoristas para que estas mayorías regresaran al modelo anterior. Y no es así, es decir, hay una inconformidad real y en la medida en que la oposición nunca lo entendió, tampoco construyó un proyecto alternativo para responder a esa molestia, como para decir, bueno, sé que estás inconforme, pero López Obrador no es la única alternativa, que propondríamos esto. Entonces, lo que vemos es, hay una candidata que está haciendo su lucha, pero realmente sin una propuesta viable, legítima, con credibilidad de cara a las grandes masas de la población. Así es, y bueno, aunque es, digamos, usual en todas las campañas electorales, digamos, las noticias falsas, las acusaciones sin fundamento, ¿qué opinas de cómo está cerrando con acusaciones pues bastante fuertes este intento que se hizo desde la oposición de instalar a Morena como un narcopartido, a López Obrador como narcopresidente o narcocandidato en el caso de Claudia, o apelar a estos valores centrales que supuestamente el actual gobierno y la continuidad en Claudio Sheinbaum pondrían en riesgo, como temas como la vida, la propiedad privada, incluso estas cosas? El otro día escuchaba de un familiar y digo, ¿de dónde sacan estas ideas de ganar Claudio Sheinbaum? La Basílica de Guadalupe iba a ser convertida en un museo. Todas estas cosas que no tienen ningún fundamento, ¿cómo las estás leyendo, Jorge Cepeda? Oye, pues muy parecidas a las de hace 6 años. Recordarás que frente a la inminencia de un triunfo de López Obrador hace 6 años se hablaba de que, bueno, el peso se iría a 30 por dólar, los millonarios ese mismo día abandonarían al país, la economía se derrumbaría, lo que sucedió en Venezuela y Chávez era poca cosa frente al comunismo de López Obrador, y lo que vimos fue un gobierno que en políticas públicas, finanzas públicas, fue casi conservador. Este gobierno intentó una derrama hacia los de abajo, pero sin quitarle a los de arriba. Más bien adelgazó al gobierno, se fue sobre la grasa del gobierno, se consumió a sí mismo, si se quiere, pero nunca quitándole a los de arriba, etcétera, etcétera. Y todos estos golpes mediáticos pues han sido refractarios, la imagen de Morena o de López Obrador, porque al final lo que están ignorando es que para ese 50 y tantos, casi 70% que aprueba, el 50 y tantos que va a votar por Claudia o votó antes por López Obrador, pues tienen también una capacidad de analizar su realidad. En todos estos discursos que valoran como una
un riesgo para la democracia, para el país, etcétera, lo que no están viendo es que la mayoría de los mexicanos lo están aprobando, a pesar de estos escándalos. Y eso está así porque la mayoría de los mexicanos tienen la capacidad de visualizar su propia realidad, que estos sectores conservadores no le dan el mérito, como si la gente fuera ignorante, manipulable durante 6 años y no tuviese la capacidad pues de valorar su vida, ¿no? Uh-huh. Coincido contigo, Jorge Cepeda, en esa apreciación. Te saluda Jesús Estrada. Jorge, quería preguntarte, es otra cuestión de ahora del campo de Claudia Sheinbaum que me llama la atención. Este anuncio hace poquitos días, a pocos días de las elecciones y con ese margen tan amplio, según las encuestas, de anunciar la incorporación de Alejandra de Moral, quien fue candidata del PRI a la gobernatura del Estado de México, a su equipo. Con esto se da como por sentado, pues, la incorporación del grupo Atlacomulco del PRI, de donde viene Peña Nieto y otros más, a las filas de Morena. ¿Por qué, si hay esa ventaja tan amplia, incorporar a personajes cuestionados de partidos como el PRI? No parecería necesario, y algo que incluso podría causar molestias al interior del propio movimiento de Morena, considerando los sectores más de izquierda social. ¿Qué opinas tú? Bueno, tocas un punto muy sensible, Jesús, y tienes razón. La parte táctica, digamos, inmediata, de corto plazo, pues sí, lleva siempre a un candidato a aceptar apoyos de donde vengan, en cierta manera. Bueno, hay límites, por supuesto, pero en principio, como son tantas batallas este 2 de junio, no solo la presidencial, sino también el Congreso, las alcaldías, las diputaciones, en fin, las 9 gobernaturas, no es indiferente a cómo queden los resultados. Es más, para la propia Claudia, es distinto obtener el 49% de los votos que el 54%. Así gana por 20 de diferencia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque para efectos de gobernabilidad es distinto decir la mayoría de los mexicanos votó por mí que, bueno, que menos de la mitad, ¿no? Sí. Entonces, digo, hay una lógica que se impone en plena campaña de decir, bueno, no sé si en mi foro interno estoy contento o no de que se sume tal, pero bueno, no lo voy a rechazar, punto, ¿no? Todo suma. Pero en tu comentario sí hay otro ángulo que es ya el de estratégico, el de largo plazo, que sí es muy preocupante, uh-huh. Y que en efecto el comportamiento del gobierno de la 4T en su primer sexenio deja que desear por las muchas alianzas, algunas impresentables, algunos compañeros de banca que no mejoran pues ni la propuesta ni la imagen, ni son congruentes con la agenda y las banderas que defiende Morena, ¿no? Líderes sindicales, partidos políticos mercenarios, Lili Telles, Germán Martínez. Sí, por ejemplo. Yo quisiera pensar que en algún momento un movimiento que se plantea como agente de un cambio y entre un cambio moral en las prácticas políticas, deba tomar la decisión de depurar. Claudia dijo en algún momento que no es posible gobernar con incorporados recién transformados, digamos, pero que traen todos los vicios del pasado, ¿no? Sí. Cuando un gobierno entra al poder, cuando un movimiento, entra al poder por primera vez, evidentemente carece de cuadros. López Obrador no tenía con qué ocupar la administración pública y echó mano de muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, 6 años después, uno quisiera pensar que Morena ya no está en ese predicamento, o por lo menos no a tal grado, y que habría generado durante todo este ejercicio, pues, la generación de cuadros propios con una ideología propia en torno a sus propias banderas. Lo iremos viendo a lo largo de los próximos meses, espero, pero va a ser un proceso gradual, también es cierto.
Así es. Jorge, finalmente, ¿cómo vislumbras la jornada en términos de cierta estabilidad o probable conflicto, de tensión? ¿Cómo la estás vislumbrando ya justo el día de la elección el domingo? Obviamente habrá ruidos focales muy puntuales en algunos lugares del país, algunos quizá por esta violencia electoral que ha estado como el ruido de fondo, a nivel nacional, obviamente en los lugares donde sucede es bastante preocupante. En el conjunto, digamos, de un proceso muy vasto que abarca 70 millones de votantes, pues sí serían esporádicos. Yo espero, más bien, yo creo que la elección presidencial estará absolutamente fuera de toda duda, justamente por esos enormes márgenes de diferencia. Uh-huh. Cruzo los dedos para que las 9 gubernaturas que se van a disputar, ninguna termine en empate técnico, incluso al margen de cuál partido gane. La peor pesadilla es un conflicto postelectoral y un empate técnico, es decir, un triunfo por 1, 2, 3 puntos, pues ejerce una enorme tentación al perdedor para empezar a buscarle los detalles al asunto, pues, ¿no? Uh-huh. Y puede ser rudo, incómodo, sucio. Ojalá que las 9 gobernaturas no pase esto. Inevitable que suceda para el caso de algunos distritos electorales, quizá algunas alcaldías menores, esperemos que ninguna de las importantes, de tal manera que, como han sido en los últimos ejercicios, sean elecciones que en lo fundamental sean legítimas, reconocidas por los participantes, más allá de que también en todas las últimas ha habido 2, 3 escenarios de conflicto que se atienden puntualmente y van canalizadas por un proceso institucional que tiene contemplado a las autoridades electorales, ¿no? Esperemos que eso sea el caso y que el próximo lunes nos encontremos pues con una paz política y ya habiendo brincado esta tan desgastante periodo de campañas polarizante que tampoco debe asustarnos, es el clima, el resultado de los tiempos en estos años, ¿no? Muy bien. En todo el mundo. Así es. Te agradecemos enormemente, Jorge Cepeda, por aceptar conversar con nosotros a lo largo de estos meses y que nos compartas tu análisis, tu lectura del proceso político electoral en el país. Gracias, Jorge. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Un abrazo, un saludo a la auditoría. Gracias. Jorge Cepeda Patterson, escritor, periodista, analista político, colega. Es es un referente muy importante, muchos lo recordarán porque fue quien encabezó el proyecto para fundar el diario Siglo XXI allá en la última década del siglo XX, en 1990-91. Vamos a una pausa y regresamos con cierre de entrevistas, en este caso con candidatos al Senado. Estableceremos contacto con Alberto Esquer, candidato de Movimiento Ciudadano al Senado. Vamos a la pausa.